niñas que abandonaron la escuela para incorporarse al trabajo, para ayudar en la crianza o en las labores agrícolas y domésticas, al cuidado de la prole y la familia. La memoria violeta saca a la luz este otro patrimonio silenciado que atesoran los pueblos de Córdoba en sus mujeres, rescatando del olvido su aportación a la historia social reciente, ofreciéndole las herramientas necesarias para contar mediante la expresión escrita y oral en sus múltiples vertientes, como testigos, notarias y cronistas del devenir de los días a través de sus propias experiencias y de las que dejaron memoria y obra en nosotras. Me llamo Dolores Peinazo Cano, nací en Montoro, nací en la calle La Feria número 6, del 1941, en julio, ya lo he dicho al revés, pero bueno. Y ya está, mi padre cuando era joven, era mulero, trabajaba en la agricultura, araba, sembraba, luego ya se casaron, mi padre se puso a hacer carbón, a tener mulos y burros, mi madre se vendía de su verdura de la huerta en una canasta, luego compró un burro, le dio mi padre un burro, lo vendía por la calle. Somos 6 hermanos, uno se murió joven y luego ya pues mi madre se puso a coger aceitunas, mi padre a barear y vivían debajo de un puente. Y como yo era chica cuando nací, pues me dieron a unos tíos míos. Y ya luego ya mi madre pues se vinieron de Córdoba, se pusieron lo que te he dicho, a aceitunas, a hacer carbón, ya íbamos a lavar porque no había agua, a la tenería, al Cañito, al Peñasco Pastor. Allí íbamos y allí teníamos en los esos, en los peñascos, y luego ya íbamos con burros, con aguaderas por agua, a robar el agua, porque otra cosa no había. Y luego ya yo pues me casé, he tenido 5 hijos, los últimos mellizos. Mis tíos, pues como iban a chiflar, ponían lidia, cogían zorzales, y casada ya, y estaba yo también. Muchas veces iba yo con él y cogía y me daban más porrazos en el suelo que los paros. Para chiflar, un pito que lo tengo todavía en la camilla, se ponía pito así a chiflar y los paros. Los zorzales caían, venían al pito. La Guardia Civil, si lo cogían, lo quitaban, si no, pues lo vendíamos para comer. Otra cosa no había. La escuela fui como empecé, y con 8 años me quitaron porque tenía que coser. Ya tu cara está todo cosido. En la escuela de adultos, pues yo empecé ya, yo creo, cuando la pusieron a primero no, pero muchos años. Yo estaba con Ana, con Pedro, con muchos años. Yo creo que no puedo fijar los años, porque yo no me acuerdo ya, pero entre muchos años ya mayor, ya no era una niña, ya era ya también mayor. Aprendí un poquillo más que lo que sabía. Y además los compañeros, las maestras, yo para mí como son todos muy buenos. Y yo creo que sí para ellos también. Me llamo Mariana Lara Quesada, nací en Torrejón de Ardoz, Madrid, en el año 52. Cuando yo tenía 8 meses, mis padres decidieron de venirse a Montoro, a la huerta de mi tío, para cuidar a mi abuela. Entonces estuvimos 3 años. Mi abuela ya faltó y nos decidieron de venirse a Montoro. Yo ya tenía 4 años y entré en el colegio. Yo me acuerdo cuando era chica, bueno, mi madre me contaba cuando éramos chicas que criaban en la huerta conejos y entonces nos traían en el serón de la burra. Y al entrar por el puente de las Donadas, pues la autoridad que estaba para cobrar, entonces se asomó a vernos y qué niña más bonita y que no quiso o no lo vieron los conejos, no le cobraron. Estuvimos en el colegio con unos uniformes muy bonitos, hicimos la comunión y después de la comunión pues mi padre se fueron a otra huerta y estuvimos muy bien en la huerta, pero
ya no podíamos ir al colegio, mi padre sabía leer y escribir y nos daba, seguimos aprendiendo, porque mi padre aprendió en la guerra, se encontró en el cuartel un sobre con dinero y entonces lo entregó y le hicieron un homenaje y lo pusieron en el colegio y siguió aprendiendo y sabía muy bien. Y entonces a nosotros pues nos daba. Nos cambiamos a otro campo y allí no sabía nadie leer ni escribir. Entonces las madres de los niños vieron que yo sabía y quisieron que le diera y serví de maestra, lo cual contenta porque yo me hubiera gustado ser maestra, pero por las circunstancias de entonces pues no pude serlo. Y entonces las madres pues cogieron firmas, vino el gobernador y pusieron el autobús para llevar a los niños aquí al colegio, a Montoro, y ya siguieron aprendiendo los niños ya. Sí, mi madre trabajaba en la huerta, cuando iban mujeres a trabajar, y trabajaba con ella en temporada y luego en la aceituna también. Y nosotras pues le ayudábamos a mi madre a la aceituna también. Y en la casa pues también nosotros la ayudábamos, porque si trabajaba un día le tocaba a mi hermana fregar los platos y otro día a mí, sí, y fregar el suelo y sí, le ayudábamos le ayudábamos a mi madre. Pues las merendillas eran de colacao, me recuerdo que le echábamos aceite al colacao, lo batíamos, sí, y con pan nos gustaba, y si no un hoyo con colacao o otras veces con azúcar, por aquello entonces, eso es lo que había. Pues cuando estuvimos en Montoro, sí, a la calle Molino, que había cine, y sí he visto el cine, sí. Echaban esas películas. Y también el nodo, aquel que echaban. Vaya que una vez salimos con mi padre, que cogieron para el nodo, cogieron la Semana Santa. Y por donde estábamos mi padre y nosotras dos chiquitas, delante de la Virgen. Y en Madrid, mi familia de Madrid nos vieron en el nodo. La Semana Santa de Montoro ha sido siempre ha tenido siempre mucha fama, pero ahora, claro, aquellos tiempos no eran estos, ahora sí, ahora es más lujosa, eso, por aquellos tiempos pues tenía menos lujo, sí, pero siempre ha tenido fama. Pues las navidades, como siempre se estaba cogiendo aceituna, no eran muy sonadas, como ahora sí. Pero entonces sí, se cantaban lo que era villancicos y eso, pero en el campo. Pues yo la recuerdo, las barquillas, las voladoras, todo eso. Me gustaba mucho subirme, eso sí. Los coches de tope, muy chiquitilla que los conducía también. Y una atracción que era el látigo, que eso daba sí, también. El circo que había, también íbamos al circo. Yo creo que sí, que éramos más felices. Y cuando llegaba una fiesta, pues te daba mucha alegría de venir. Eso sí. Ahora, pues como se tiene más, pues parece que no es lo mismo. Eso de todo el día con el móvil, lo veo yo que me da hasta pena, porque yo creo que van a entrar en una adicción, creo yo, algunos sí. Yo me llamo María Moreno del Río. Yo nací en Montoro el día 14 de junio de 1949. Así que ya podría gustar los años que tengo. De pequeña que estábamos en el campo, primero
pues muy chiquititos, nos fuimos, vaya, mi padre siempre estuvo en el campo, mi madre no era del campo, no estuvo nunca en el campo, nada más que en el invierno, que su padre era maestro molino y se iba a coger aceitunas con su madre y su familia. Pero luego, cuando se casó, pues mi padre tenía en el campo una casa y unos olivos que tenía mi abuela, y claro, ella se fue allí. Allí hicieron el nido. A mi padre le decían palomo. Y entonces, pues, hicieron un nido allí, el paloma. Lo formaron allí. Y allí, pues, claro, empezamos a venir. Mi hermano vino primero, vino mi hermano. Después vine yo a los 14 meses. Y después, a los 20 meses, vino otra hermana mía. Y luego ya estuvieron un poco tiempo parados. Y en el 51 nació mi hermana, la última, que es la que va detrás de mí. Y en el 55 nació otra hermana nuestra. Y esa niña vivió solo 9 meses. Esa niña se murió en 24 horas, le dio la meningitis, y en 24 horas la trajeron del campo, que nosotros estábamos a 3 horas de camino andando. Veníamos de allí cuando teníamos que venir. A 3 horas, y mi madre la cogió en una burra y se la trajo, a nosotros nos dejó allí con unos vecinos de una casa cercana allí, que estaba retiradilla, pero vamos. Y entonces pues nos vinimos se vino mi madre con ella y una tía mía, y entonces cuando llegaron a casa del médico, la niña venía ya, la llevaron al practicante a ponerle una inyección, y en casa del practicante de allí no salió ya viva. Aquella niña murió con 9 meses, el mismo día que cumplía los 9 meses. Luego, eso fue en el 55, en el 56 murió la niña, y en el 57 vinieron 2 mellizos, y estaban malillos, vinieron malos, no estaban bien, siempre estaban enfermitos, y los tenía que traer al médico a cada instante. Y aparte, mi madre venía todos los meses a comprar comida y pagar, le llamaban el sello agrícola que pagaba de mi padre, y entonces por cada niño le daban un plus, que no me acuerdo cuánto era poquita cosa, pero le decían, tengo que ir este mes, tengo que ir luego ya a primero de mes para cobrar lo de los chiquillos. Es lo que le daban por cada niño. Con aquello pagaba el sello y le tenía que poner un poquito más de aquello, pero casi que se le costeaba porque, claro, tenía muchos niños. Todo de pago. Entonces no había. Después pusieron la seguridad social, al poquito tiempo la pusieron. Pusieron el ambulatorio aquí en la calle Alta. Pero entonces era de pago. A casa de don Ángel Medina, Coronado, que muchos lo conocen aquí en el pueblo, lo conocían, ya este hombre ya falleció. Y entonces venían a casa de don Ángel y los traía al médico, los traíamos desde allí en una burra, los traía mi madre, algunas veces veníamos nosotros también con ella, pero en una burra en el Cerón. Eran 2 niños mellizos y 3 horas de camino, no podía traerlos en brazos, ni podía traer 2. Entonces pues los traía en el Cerón, y en el Cerón le ponía allí unos saquillos llenos de paja, y luego le ponía encima unos tapa, una sábana, un pañite o lo que fuera, y así los traía. Y claro, iba al médico, dejaba la burra en la casa, ya vendía los huevos que traía también de camino, y así era. Cuando teníamos siempre que teníamos que venir, si veníamos algunos, pues veníamos, nos subía a nosotros en medio, y los niños uno a cada lado, y así veníamos. Le mandaban inyecciones, porque entonces los médicos mandaban muchas inyecciones, y tenía que ir, claro, en el día no íbamos otra vez al campo, porque allí era donde vivíamos. Y teníamos que ir a ponerle las inyecciones a casa de una mujer que allí que las ponía y le hacía el favor de ponérselas. Pero eso estaría, si no había 6 kilómetros, faltaba muy poquito. Yo no sé exactamente porque íbamos andando por, aquello se llamaba una vereda,
No había camino, no había... Entonces teníamos que subir bajando cuestas, subiendo cuestas, hasta que llegábamos a... Y mi madre tenía que llevar uno y yo llevaba otro. Yo tenía 8 años y poquillo más, cuando nacieron los mellizos. Entonces yo tenía que ir con ella, porque ella no podía con los dos, claro. De vez en cuando veía a lo mejor algunas piedras así grandes en el camino, vamos a sentarnos aquí un poquillo, para que yo descansara un poquito, porque... Y ya mi padre se puso y decía que nos vamos a cargar a la chiquilla, que compra los aparatos de poner las inyecciones, porque entonces las inyecciones no era la jeringuilla, estas que hay ahora que se tiran, los contenedores que tienen en los ambulatorios. Entonces era la jeringuilla, la llevaba el practicante, la llevaba tapada en una cajita, la sacaba, le ponía su parrilla, le echaban alcohol y lo hervían. Y entonces mi madre la compró, que yo la tengo todavía en mi casa, guardada como un recuerdo. La compró y ya mi padre no era capaz de ponérsela. Mi padre decía, cómpralas que yo se las pongo. Yo se las pongo, que nos vamos a cargar a la chiquilla, hombre. Hasta que las compró. Pero luego cada vez que tenía que poner la inyección, la preparaba mi madre. Y le decía, venga, pónsela. Y él siempre decía, que yo aquí tengo que echarle... Mi padre trabajaba con mulos, labrando en el campo. Que yo tengo que echarle de comer a los mulos, que yo no puedo ahora pararme, que yo tengo que echarle de comer a los mulos, que yo tenía que... Se metía para la cuadra de los mulos. Y decía mi madre, no me digas a mí que es que no te puedes parar. Dime que no quieres pincharle. Y no me digas que no te puedes parar. Y al final el sacrificio lo tuvo que hacer ella. Yo se lo sujetaba, que yo no sé lo que me daba de ver los culos, se ponían tiesos y muy delgadillos que estaban, y yo se lo sujetaba y ella la que le pinchaba, le cogía así como porque le temía pincharle en un hueso, porque... Y ella se las ponía. El niño murió con 6 meses. El niño murió con 6 meses, no aguantó la enfermedad. Y la niña vivió hasta los 54 años, que murió en el 2012. Pero siempre con una dificultad, porque no era normal. Tenía un poquito de deficiencia y luego se crió muy bien, más grande que yo era, y estaba muy bien, pero con esa dificultad. Bueno, eso era el barco de Manolón, le llamaban a uno, y el otro era el barco de la calle El Marín. Y el barco de Manolón lo he cruzado yo con mi abuela, que íbamos a la huerta frente cruzábamos el río, en aquel lado del río había una huerta, y mi abuela vivía en la casa del dueño de la huerta que ella. Y entonces íbamos muchas veces a ayudarle a aquella mujer cuando cogía los higos, para hacer lo que le llamábamos el pan de higo, el queso higo, que la mujer vendía en la plaza, tenía un puesto y vendía las verduras, y iba mi abuela a ayudarle, le decían a espalillar los higos. Espalillarlos era quitarle los rabitos, los que pasaban ellos allí en la huerta. Le quitaban el rabito, le quitaban la coronilla y luego los picaban con unas máquinas o otras veces con los cuchillos, y hacían aquello, el pan de higo, y iba yo con ella. Y la otra vecina que había en la casa era hermana del hombre aquel de la huerta, y esa tenía un puesto en el charco, un puestecito así como una mesa. En ese puestecito vendía chorchos la mujer, y también bajaba muchas veces a llevar los chorchos y los ataba al barco. El barquero se los quedaba allí, los ataban en el barco, y allí los tenían 24 horas, y a las 24 horas ya los podían endulzar y las podía vender la mujer allí en el puesto. Un puesto de chucherías, que entonces las chucherías eran una barra de estrauto, unas bolitas de anís, caramelos, unos caramelillos así liados, bolitas de aquellas de colores, y poco más, la gasolina para el mechero, yesca para el mechero, que eran de aquellos de la yesca que le daban piedras para mechero, cosas así. Esos son los recuerdos del barco, y lo he pasado más de una vez con mi abuela. Esto lo escribí porque pensando un año pensando en la mujer del hogar, que no es valorada con nada, porque dicen que no trabajan las mujeres, y entonces no tienen derecho a cobrar. Y por eso fue porque me contó una mujer mayor
que había ido a solicitar ella una paga y le dijeron que no tenía derecho porque ella no había trabajado, que no había estado nunca de alta. Entonces dijeron que usted no tiene derecho, usted no puede cobrar, tiene que ser su marido, cuando su marido le falte, usted viene y solicita su paga y se le da. Y la mujer, aunque decía que no se había llevado muy bien con su marido, decía, aún así tengo que agradecerle que hasta ahora después de muerto me está dando de comer. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo le va a estar dando de comer? Pues yo le decía a la mujer de usted, ¿cómo le va a estar dando de comer si usted había criado 5 hijos? Y lo que esa mujer ha trabajado en esa casa, eso no era trabajar, eso no se merecía nada. Y ella decía, pero yo no tenía derecho a cobrar, a mí me dijeron que yo no tenía derecho. Y por eso me salió... yo la titulé A la mujer del hogar. Y decía, mi poema es homenaje a la mujer del hogar. A la mujer del hogar, a la que vivió aquellos tiempos que ya quedaron atrás. Con el canasto del carbón, el lavadero y la cal, y las arrugas de tus manos hablan por todo lo demás. Tu historia es un libro abierto, con principio y sin final. Tanto como has trabajado y no tienes derecho a nada. El día que te acercaste a solicitar pensión, este señor que te atiende te da la resolución. Tendría usted que estar viuda para cobrar esa pensión. Usted no tiene derecho porque nunca trabajó. Te levantabas la primera y sin horas para terminar. De noche era centinela y a otro día vuelve a empezar. Tú eras el faro y la guía y de tu casa el timón. Esposa y madre a la vez. El eje de tu familia. ¿Cuánto vales tu mujer? Tu profesión, ama de casa, sin profesión especial, pero las 24 horas las dediqué a los demás. Como si ser ama de casa no fuera un título grande, y tienes que hacer milagros para poder administrarte. Tú no tienes título oficial, pero tienes uno muy grande que te vamos a colgar, porque sin ir a la escuela ni a la universidad, eres enfermera, cocinera, esposa, madre, amante y empleada en el hogar. Y con todo lo que trabajaste, no tienes derecho a nada. Me llamo Lucas Ruiz Alcalá y mi madre, Ana Alcalá Sánchez, para tenerme a mí, estuvo casi una semana en la Cruz Roja en Córdoba, ya de parto. Estaba trabajando mi padre en la sierra y la trajeron a Montoro y la partera que había en Montoro le dijeron que estaba muy mal, que no podía porque venía de Narga, o no sé cómo era aquello, y que para Córdoba. Y en el Carretilla, un tren que le decían el Carretilla, fue, y que es el único hospital que había para parir las mujeres, para dar a luz, pues soy un poquito vasto. Total, que estuvo allí casi una semana, 6 o 7 días, muy mal. Pues me sacaron como pudieron y luego después me contaba mi madre que estuve yo lo menos 6 o 7 meses que la cabeza no se me quedaba tiesa para arriba, para un lado o para otro, más o menos como ahora. Estábamos eso era en el invierno, cuando estábamos en el invierno, pues estábamos en un cortijo muy pequeñito y estábamos muchísimos allí. Y la ropa más imprescindible en el invierno, pero calcetines, lo más imprescindible, tenía que lavar casi todos los días, porque como éramos tantos, éramos 6 hermanos. Los 3 varones eran los mayores, mi hermana la más pequeña, las hembras. Así que mis hermanas no lavaban, pues si eran pequeñísimas. Además nacieron allí varias, casi todas nacieron estando allí en el cortijillo que es. Y yo iba de sobretarea, que veníamos de coger aceitunas, y íbamos después, que llegábamos a las 9 o después a la casa, y cogía la ropa en una canasta y bajaba al arroyo, bajábamos, yo con un carburo, porque era de noche, si aquello era, no había un camino ni... Y yo la estaba alumbrando y ella lavaba en el agua del arroyo, fría como la nieve, fría, ya ves tú.
Mi madre salía por la mañana, salíamos por la mañana a las 7, estaban las migas en la pollata, como se decía. Comíamos las migas y cada uno tiraba para un sitio. Mi padre con las vacas, mis hermanos con los mulos y los tres más chicos se quedaban allí en el cortijo hasta que veníamos. Las tres más chicas allí solas hasta que veníamos. Y un caminata que lejísimo, que veníamos reventados. Y por la mañana temprano era levantarse, comerse las migas y nos teníamos que ir porque a las 9 no, cuando apuntaba el sol teníamos que estar en el corte. Hasta que se iba el sol, el horario era de sol a sol, salía el sol allí. Y cuando el sol se iba ya dábamos de mano. Algunos días cuando no se veía, ya nos veíamos la aceituna en el suelo y ya decía el manejero, vámonos ya está bien hoy. Porque en aquellos tiempos era trabajar y trabajar. Porque yo tenía 10 años, yo tenía edad de estar cogiendo aceituna todo el día también. Y si estaba lloviendo y se amanecía lloviendo, al corte. Todo el día lloviendo, chorreandito, llegaba a mediodía y el manijero hacía una candela grande, nos sacábamos un poco y decíamos, a lo mejor dice el manijero, vámonos y lo dejamos para mañana. Pues no, el manijero era muy apegado al señorito, y decía, no, hay que cumplir con la jornada. Hasta la noche y dormí en un cortillo que tenía goteras de noche con un plástico en lo alto de la cama porque las goteras nos caían encima, si no tenía bastante. Madre mía, fatiga y nada más. Las manos, ¿y qué es lo que no teníamos? Si no teníamos ni zapatos, coño, y los pies no me los miraba, si los pies los teníamos nada más que con crietas que te cogían el dedo. Eso era lo que había. Hola, me llamo Ana María Ruiz, yo soy de aquí de Montoro y vengo a hablaros pues, un poquito de mi madre. Mi madre se llama Ana María Ruiz Madueño, casi toda la gente aquí en Montoro la conoce como Anita, y ella nació el 21 del 12 de diciembre del 1930. Ella nació aquí en Montoro y vivió en una calle en la calle Queipo de Llano, que ahora se le llama Herrería. Ahí vivió con sus padres. Poco a poco pues también tuve dos hermanos y era ella como mujer y otra hermana. Luego también otra niña que murió pequeñita y por unas fiebres que le dieron, y un hermano que murió ya cuando estuvieron fuera en la época de la guerra. Ellos estuvieron aquí hasta que estalló la guerra civil y tuvieron que salir en estampida con lo preciso y fueron a parar a Linares. En Linares ella cuenta que vivía en una casa, en la calle Portón, y que estaba al lado de la iglesia. Y se acuerda mucho de que tenía una puerta que daba a la sacristía de la iglesia. Pues allí estuvieron hasta que los 3 años que duró la guerra. Mi abuelo materno, Juan, estaba afiliado al bando de izquierda republicana. Entonces, cuando regresaron a Montoro, pues ellos venían a su casa, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que se encontraron que la casa la tenía otro señor y entonces pues se lo habían quitado. No pudieron acceder a la vivienda, ni al ajuar de mi madre, ni a ningún mueble, entonces se quedaron sin nada. Como estaban sin nada, pues se fueron a vivir a la casa de sus padres en la calle Colón y allí estuvieron hasta que poquito a poco pues, fueron pasando la guerra. Pero al día siguiente de estar aquí en Montoro, mi abuelo fue a la barbería y estando en la barbería pues llegaron una pareja de guardias civiles y lo apresaron.
Y desde que ya lo apresaron, pues se lo llevaron en abril de ese mismo año, del 39, perdón, y lo tuvieron pues 9 años en la cárcel. Así que, pues imaginaros lo que es las mujeres de la familia, tener que sufrir todo eso, ellas solas. Mi abuela, Ana, pues al ver que estaba sola, tenía 4 niños, 2 niñas y 2 niños, sin nada, pues se puso a trabajar en la casa de los señoritos que estaban aquí en Montoro. Entonces, pues trabajaba todo el día. Lo que hacía, pues de todo. Empezaban las cosas de la limpieza, las cosas de los trabajos de fregar a mano, las casas que eran enormes, de los recados, de cualquier cosa. Y también pues hacía como si dijéramos, los señoritos tenían el aceite y entonces pues lo que hacía era cambiarlo, el extraperlo, que se llamaba. Entonces cogía y tenía el aceite, ella se lo llevaba a su casa, allí venían unos señores de fuera, según cuenta mi madre, eran forasteros, y entonces pues le cambiaba el aceite por otras cosas y luego ya se lo llevaba a ellos a los señores. Y así pues era aceite, era trigo y ya está. Poco a poco, pues claro, su hija, entre ellas estaba mi madre, pues ¿qué hacía? Pues que las colocaba también con la señora. Pero, ¿por qué? Por lo menos le tenían la comida. Pero mi madre, por ejemplo, sabía muy bien bordar a mano y entonces pues la señora, para su hija, le bordaba todo la joya a mano. Pero imagínate que mi madre tenía pues unos 12 años o cosas así, o 13 en aquella época, y la ponían en una habitación sin vistas a la calle ni nada para que no se pudiera distraer nada más que bordando. Y con eso pues a lo mejor le hacía falta cualquier cosa o de limpieza o de algo y también se lo tenían que hacer. La otra hermana pues era sastra, era sastra, ¿no?, que trabajaba con un sastre en la calle El Santo y aprendió el oficio y pues también, aunque no le pagaba mucho, pero por lo menos también, como decía mi abuela, va aprendiendo algo y las tengo por lo menos un poquito comidas. A mi abuela le solían dar muy poco, lo que a lo mejor le daba una peseta o 2, pero lo que hacían más era con la comida. Mejor le daban la comida y eso era lo que con eso era con lo que se abastecían más. Como hacía lo del extraperlo con el aceite o con el trigo, como eso, ella vivía en la calle Colón. Antes el cuartel de la Guardia Civil estaba cerca de la plaza de San Miguel, que estaba muy cerquita de su casa. Entonces ella siempre al pasar pues, sentía que la pararan y se encontraran con que llevaba cosas que no tenía que llevar, ¿no? Y ella pues siempre daba gracias a Dios porque decían, no me han parado, porque si no, a ver cómo lo apañamos. Y mientras tanto, ella averiguaba a ver lo que se podía hacer de papeleo, de buscar cosas para que mi abuelo saliera de la cárcel. Por aquellos tiempos cuenta mi madre que había mucha hambre y que muchas personas morían, dice, a diario, Ana María, a diario había veces que se morían hasta 8 y 9 personas. Es que me da, yo qué sé, de oír eso. Y decía, nosotros, gracias a Dios, no pasamos hambre porque teníamos el aceite, teníamos el de este. Dice, pero eso era tremendo. Y claro, se cogían los jaramagos, los cocían, se los comían,
Las cáscaras de las patatas también las cocían, porque llegaba un momento que se comían primero la patata, pero luego ya no se quedaba el pan. Cuando lo tenía un trocito, eran cuscurrones, se lo guardaban, se cogía un trocito y me acuerdo que me decían, nos lo guardábamos en el bolsillo y de vez en cuando pues, le dábamos un bocado. Dice, pero vamos, que era como si fuera un caramelo de estos que te comes ahora duro, igual. Que conté con eso, mi madre dice, me sigue gustando el pan duro, me sigue gustando el pan duro. Cuando volvió mi abuelo de la cárcel, pues ya mi madre tenía unos 16 o 17 años y entonces empezó a trabajar en una tienda de comestibles. Y primero era como arrendada y después ya ellos poco a poco la fueron en la casa que ya empezaron luego a vivir ellos, que es ahí en la Corredera, y ahí tenían la de esa. Bueno, eso sí que era trabajar, porque eso es que lo he vivido yo en mis carnes. Antes las tiendas de comestibles eran todos los días abiertos, a toda hora. Yo recuerdo que mis padres se enfadaban porque a lo mejor a la hora de mediodía llegaban a comprar. Todo era grané. Entonces, cuando ahora muchas personas dicen el hombre es más fuerte físicamente, y yo digo, depende del trabajo, porque en mi familia, físicamente, mi madre era más fuerte que mi padre, porque mi madre es que antes todo era grané y los sacos eran de 60 kilos. Ella muchas veces los arrastraba. Todo el azúcar, el aceite, el pan, los huevos, todo era a grané en esa tienda. Vamos, en la tienda esa y en todas las que había por entonces. Eso luego ya después, porque al principio ni había tienda, ni había... Pero en esa ya cuando mi madre puso la tienda. Mujeres luchadoras, unidas en el sentimiento del apego a la tierra y a la escuela como horizonte de futuro, y a la sororidad con las madres y abuelas, y al deseo de reconocer y dar a conocer su biografía a través de la escritura, no como refugio, sino como herramienta de liberación, el poder de saberse y de saber que fueron, que son capaces.